Bienvenidos a su podcast favoritos. Hoy venimos a estrenar la tercera temporada de este podcast. Hoy vamos a comenzar con lo que es el marxismo. En el capítulo de hoy me acompañan. Estela Montserrat López Virgen. Jazmín Betanzos. López Rodríguez Valeria. En estos primeros tres capítulos mi audio va a estar sobrepuesto porque por una falla técnica no se pudieron grabar. Y su servidora, Aaron Rivera Cassandra. Esperemos que les guste el capítulo de hoy. Vamos a darles un pequeño contexto de quién fue Karl Marx. Karl Marx fue un filósofo, economista, periodista y activista alemán del siglo XIX. Su pensamiento, conocido como el marxismo, se desarrolló en el contexto de la revolución industrial y los cambios sociales y económicos que ésta trajo consigo. La obra principal de Marx es El Capital, donde desarrolla sus teorías sobre el capitalismo y la lucha de clases. Pues más que nada el materialismo dialéctico yo creo que se enfoca más como en el cambio, es decir, cómo se desarrollan las cosas debido pues de cierta forma en la fuerza que actúan en ellas. Y por el otro lado, el materialismo tradicional se centra en la materia y en la realidad sin considerar tanto en cómo evoluciona y también cómo cambia. Bueno, son diferentes en muchos aspectos, principalmente en su enfoque dinámico de ideas, de la historia y la sociedad, ya que el materialismo dialéctico de Marx tiene una perspectiva mucho más compleja y dinámica de la realidad que el materialismo tradicional, lo que te permite comprender mejor el mundo y la sociedad. Pues el materialismo tradicional se enfoca más que nada en el que la materia es lo único que existe y que el pensamiento pues depende de esta. Y en el pensamiento dialéctico de Marx dice que todo está cambiando sin parar y esto puede mover la historia, como fue la lucha entre las clases sociales. Nos muestra lo distinta que son estos dos movimientos en sus enfoques. ¿Cuáles crees que sean los aspectos del marxismo que siguen siendo relevantes al día de hoy y qué otros no? Bueno, algunos de los aspectos que siguen siendo relevantes son la crítica de la alineación, el análisis de la desigualdad, la importancia de las clases sociales y por último el poder ideológico. Y por otro lado, los aspectos menos relevantes serían el colapso inevitable del capitalismo, el determinamiento histórico, el modelo económico centralizado y, para terminar, el papel del proletariado. Pues hoy en día se sigue viendo el marxismo en la crítica al capitalismo, pues sigue habiendo una gran desigualdad en la sociedad, muy pocas personas con exceso de dinero y sigue siendo recurrente la explotación en el área laboral. Y las menos relevantes en la actualidad podrían ser la revolución obrera, que ya no se lleva tanto a cabo, al igual que la anulación a la propiedad privada. Como lo mencionaron mis compañeras, yo considero que podría ser la crítica hacia la desigualdad económica, pues ya que se siguen siendo importantes porque muchos trabajadores siguen siendo explotados y no tienen un perdón, y no tienen un acceso a oportunidades justas, pero pues también existe la parte de la idea de la revolución violenta que no es tan aceptada porque puede llevar a más violencia y sufrimiento. Bueno, creo que hoy siguen siendo relevantes la crítica a la desigualdad económica, al igual que el análisis de la explotación laboral, la visión estructural de una sociedad. Además, hay, al igual que otros, parecen menos relevantes como la predicción de la caída del capitalismo, la idea de una sola clase revolucionaria universal y planificación centralizada y rígida. Que ya vimos los aspectos, ¿ustedes qué ideas creen que les resulten más difíciles de aceptar? Yo considero que podría ser las clases sociales porque de cierta forma son difíciles de aceptar, ya que muchas personas creen que, por decirlo así, la propiedad de, pues sí, privada de uno mismo es un derecho
que, bueno, también es fundamental y que las clases sociales son parte natural de la misma sociedad. La idea de Marx sobre el colapso inminente del capitalismo, basado en su análisis sobre las contradicciones internas del sistema, no es muy confiable, ya que el capitalismo, a lo largo de la historia, siempre ha demostrado una gran adaptación para superar las crisis económicas, lo que contradice con las ideas marxistas, que reducen que eso debería haber llevado a su colapso. Para mí sería la anulación de propiedad privada, pues todos necesitamos cosas propias, como por ejemplo una casa, un carro y pues básicamente cosas que cubren nuestras propias necesidades, pues no podemos vivir siendo despojados de nuestra privacidad. Bueno, una de ellas es la teoría del valor y el trabajo, ya que la idea de que el valor de una mercancía se determina por la cantidad de trabajo necesario para producirla puede ser difícil de aceptar para aquellos que creen que el valor se determina por la oferta y la demanda. Al igual la alineación del trabajo, ya que la idea de que el trabajador se siente alineado de su trabajo y de su humanidad debido a la explotación capitalista puede ser difícil de aceptar para aquellos que no ven la explotación como un problema. Al igual de que, como había comentado mi compañera, la abolición de la propiedad privada, ya que la idea de que la propiedad privada debe ser abolida y reemplazada por la propiedad colectiva puede ser difícil de aceptar para aquellos que creen en la importancia de la propiedad privada para la libertad y libertad de la prosperidad. Al igual que la planificación económica, la idea de la que la economía debe estar planificada centralmente por el Estado puede ser difícil de aceptar para aquellos que creen que la eficacia del mercado y la libertad económica. Siguiendo con el tema del marxismo, ¿en qué países se intentó aplicar el marxismo y por qué no pudieron lograrse? En Corea del Norte se intentó implementar el marxismo. Se intentó implementar la igualdad, pero en vez de eso, y la ideología marxista la reemplazaron por una propia, la cual se llama Juche, que significa autosuficiencia y culto al líder. El país quedó aislado y con crisis económica, que hay tanta pobreza que sus habitantes pasan por hambrunas. Y ya. Algunos países en los que no se pudo aplicar el marxismo fueron China, Cuba, Europa, entre otros. Y hubo varias razones. Una es que el marxismo no se podía adaptar a sus culturas, historia o a su modo económico, social o político. Al final, ningún país pudo aplicar completamente el marxismo, aunque varios países decían serlo, pero al final sus ideas fueron diferentes, alejándose de lo que significaba el marxismo. Y esos países fueron China, Vietnam y Corea del Norte. En los países en los que se implementó fueron URSS, China, Cuba, Vietnam y Corea del Norte. Esta se logró por un corto periodo de tiempo ya que se distorsionó en muchos casos con formas autoritarias o burocráticas perdiendo el foco de la emancipación, aislándose, haciendo represiones políticas, falta de democracia, generando contradicciones internas. Yo solo me especifiqué en un país que fue en Cuba, que yo estoy de acuerdo, bueno, comparto la misma opinión que mi compañera Yasmín, que se intentó aplicar el marxismo después de la revolución de 1959, pero no funcionó como se esperaba porque la economía de Cuba se estancó y también influyó la falta de la libertad y la democracia que limitó la capacidad de los ciudadanos para expresarse y participar en la toma de decisiones. Siguiendo con las preguntas, ¿cómo influenció Karl Marx el pensamiento social y político de su tiempo? Bueno, Marx cambió radicalmente la forma de pensar en la sociedad, introdujo el análisis de la clase como clave para la mayoría de conflictos sociales, criticó el capitalismo no solo por motivos económicos, sino también por motivos éticos y políticos. Además, inspiró a movimientos obreros emergentes, partidos socialistas y corrientes intelectuales que buscaban justicia social y transformación estructural. Bueno, Marx influyó en los pensamientos e ideas de las personas y dio una crítica profunda del capitalismo. También dio diferentes corrientes de pensamiento e inspiró a muchos movimientos sociales y luchas políticas en todo el mundo.
Pues como dicen mis compañeras, Marx hizo un movimiento en la sociedad, pues hizo un gran cambio, pues antes no era relevante todo lo relacionado en sí con la desigualdad social, así que mostró que los problemas sociales no eran por pura casualidad, sino que fue el resultado de un mal sistema económico. Y pues gracias a Marx fueron surgiendo maneras de resolver problemas de esos tiempos, como por ejemplo las extensas jornadas laborales, mejores salarios y mayor condición de vida. Como ya se mencionó, Marx inspiró movimientos sociales y políticos como el socialismo y el comunismo, que buscaban mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y también reducir la desigualdad económica. Bueno, para finalizar, ¿cómo creen que va evolucionando las interpretaciones del marxismo a lo largo de los años, especialmente en diferentes contextos geográficos? Bueno, yo creo que el marxismo ha evolucionado de manera dinámica y diversa, adaptándose a los contextos históricos y geográficos, y eso ha generado tantos movimientos sociales y políticos buenos como, como regímenes autoritarios. Pero creo que nos hemos dado cuenta que su influencia en el pensamiento social y político siguen siendo bastante grandes aún en la actualidad. Pues el marxismo como tal depende de qué lugar estaba habituado, pues en América Latina se implementó con ideologías indígenas y religiosas, así como la teología de liberación dicha por Marx. Hoy en día se utiliza para abordar temas en el ámbito de la desigualdad, poder, género y cultura, aunque hoy en día ya no se utiliza tanto como una guía para realizar revoluciones como antes hacía. Las ideas de Marx se han adaptado a diferentes lugares y también culturas, entonces yo creo que la forma en que se entienden y se aplican es un ejemplo que en algunos países se han enfocado en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, entonces mientras que en otros también se han centrado en la lucha por la justicia y los derechos humanos. Bueno, es dependiendo, ya que en Europa Occidental surgieron lecturas críticas como el humanismo y la escuela de Frankfurt. En Sudamérica se fusionó con las luchas de los pueblos indígenas, la teología de la libertad y el pensamiento colonial. En Asia se adapta a contextos agrarios como el maoísmo y se entrelaza con los nacionalismos. Hoy encontramos lecturas más abiertas del marxismo como el feminismo, la ecología y el postcolonialismo se mezclan con esta tradición. Voy a hablarles un poco más resumido sobre el tema de hoy, que es el marxismo. El marxismo es una teoría que se enfoca en la lucha de clases en la sociedad. Un ejemplo podría ser la Revolución Industrial en Inglaterra, donde los trabajadores eran explotados por los dueños de las fábricas. Los trabajadores trabajaban largas horas en condiciones peligrosas y recibían salarios muy bajos, mientras que los dueños en las fábricas se enriquecían con su trabajo. En la actualidad podemos ver que la lucha de clases sigue siendo relevante. Por ejemplo, en Estados Unidos, los trabajadores de Walmart y Amazon han luchado por mejores salarios y condiciones laborales. Estos trabajadores han sido explotados por empresas que los emplean y les pagan menos y trabajan más. Han tenido que luchar para obtener derechos básicos como el derecho a sindicalizarse, es decir, tener como más derechos y sobre todo más beneficios a la hora de trabajar, y que esto pues no sea perjudicial y que al contrario les beneficie. El marxismo también se enfoca en la ideología y cómo puede influir en conciencia de clase. Un ejemplo de esto es la forma en que los medios de comunicación pueden influir en la opinión pública. Por ejemplo, durante la guerra en Vietnam, los medios de comunicación estadounidenses presentaron una visión muy diferente de la guerra que en la realidad. Es decir, ellos se enfocaban en darnos una imagen de lo que pasaba en la guerra de Vietnam que lo que en realidad estaba pasando. Y la carencia o
o los momentos de precariedad que pasaban los soldados que vivían en el campo de batalla. Se podría decir que, en resumen, el marxismo es una ideología que se enfoca en la lucha de clases y la ideología a través de ejemplos como la revolución industrial, la lucha de los trabajadores en Estados Unidos, y podemos ver también cómo la lucha de clases sigue hoy en la actualidad. Esto nos hace también enfocarnos mucho y sobre todo en mentalizarnos en que tenemos que hacer una lucha para combatir eso, y sobre todo pues de que realmente se sigue viendo ahora en la actualidad, como bien dicen mis compañeros. Esperamos que les haya gustado el capítulo de hoy. El siguiente capítulo de esta temporada será fenomenología y esperamos que les agrade. Esperamos que les haya entretenido y bye.